días a todos. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia a estos webcasts. Como lo decía Juliana, vamos a hablar de temas de deserción hoy específicamente para que miren ustedes y puedan analizar cómo llevar esto al interior de sus organizaciones. Esto va a ser de muchísima utilidad para todos ustedes. Cualquier pregunta que tengan, vamos a estar muy pendientes del chat. Si quieren levantar la mano para que hagamos algún tipo de... Perdón, un segundo acá. Algún tipo, si quieren profundizar sobre alguna pregunta, no hay ningún problema, nos dejan saber. Ven un segundo. Bien. Ya, ahora sí estoy acá, listo. Bien, voy a hacer un breve recordatorio de algo que tuvimos en la sesión pasada. Nuevamente, recordar el tema de aprendizaje supervisado y no supervisado. En la sesión pasada hablábamos de aprendizaje no supervisado y hablábamos sobre los escenarios de segmentación de clientes y lo importante que era el proceso de segmentación en las organizaciones para poder focalizar los recursos de las compañías y comenzar a mejorar la forma en que me comunico con mi cliente de alguna forma. Entonces, eso era bien importante. Hablábamos en ese momento de escenarios no supervisados. Hablábamos de que el mundo supervisado es aquel mundo en el que yo ya conozco la posible respuesta y lo que estoy haciendo es enseñándole a la máquina con esas respuestas para que la máquina posteriormente aprenda y luego me pueda responder bajo los mismos parámetros. Y el aprendizaje no supervisado era el escenario en donde yo planteaba que un niño lee o cualquier persona lee un documento, lee un libro y hace un resumen sobre ese libro. Yo no puedo calificar si ese resumen está bien o está mal realmente, más allá de entender que se trata del tema que le estoy planteando específicamente, ¿no? Entonces, eso es como diferentes tipos de habilidades que uno puede tener dentro de los diferentes tipos de modelo. Y el mundo de la deserción de clientes tiene que ver con aprendizaje supervisado. Y es, yo ya sé qué es lo que ha pasado con mis clientes y basándome en ese conocimiento de clientes pasados, quiero llegar a determinar qué puede llegar a pasar con clientes futuros. Bien, entonces, arranquemos por entender qué es la deserción y cómo lo tienen ustedes dentro de su organización. Si yo me voy a un diccionario y busco sinónimos de la palabra deserción, pues me voy a encontrar con abandono, me voy a encontrar con cesión, me voy a encontrar con huida, con desamparo y con descuido. Cuando un cliente deserta de mi compañía, un cliente abandona mi compañía, deja de ser mi cliente, muchas veces se puede deber a descuido de la compañía, que ya no estoy pendiente del cliente, el desamparo del cliente. El cliente huyó, se fue despavorido, no le gusta lo que le estoy ofreciendo, puede ser huida. Abandono, me abandona, no tiene un tema de fidelización. Entonces, ¿cómo logro mejorar esto dentro de mi organización? Si yo miro el mundo de la deserción desde el punto de vista matemático y si lo quiero ver simple, yo puedo decir que la deserción básicamente es el número de cancelaciones que tuve en un periodo sobre el número de clientes activos que tuve en el mismo periodo de tiempo. Entonces, si yo voy manteniendo ese número, voy a generar lo que se llama el indicador de retención. ¿Cuántos clientes o cuál es mi porcentaje de retención al interior de mi organización? Sin embargo, cuando uno plantea este escenario en muchas organizaciones, la gente le dice, no, bueno, pero ¿qué es una cancelación? ¿Qué es una cancelación dentro de mi compañía? Oye, ¿y de dónde saco la información de mis clientes activos? ¿Los tengo o no los tengo? Y muchas veces la gente me pregunta, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es? Oiga, yo quiero tener un proyecto o quiero mantener la retención de mis clientes, pero no tengo información de cuando esos clientes se fueron, o no tengo información de cuando esos clientes eran activos, o no tengo definidas las reglas que me permitan determinar qué es lo que está pasando, pues voy a entrar en una situación bastante compleja frente a todo este tema. Entonces, tengo que definir esos elementos, tengo que definir para mí como organización qué es una cancelación, qué es
que un cliente deserte? ¿Qué es que un cliente se vaya? ¿Cómo mido que el cliente se fue? Entonces, eso es muy, muy importante, porque hay varios tipos de deserción en las organizaciones. Yo tengo deserción contractual y tengo deserción no contractual. La deserción contractual se refiere a aquellos clientes que hacen compras en intervalos discretos. Pensemos en Netflix. Oiga, yo sé que mensualmente, un intervalo discreto, tengo que pagar mi suscripción de Netflix. O estoy suscrito a el periódico El Tiempo, o al periódico El Espectador, o a la revista. Yo pago la suscripción, yo pago la pensión del colegio, yo pago el semestre de la universidad, yo pago el servicio de medicina prepagada. Yo pago un servicio mensualizado, semestralizado, en semanas, en días, en horas, pero lo pago con un periodo o un intervalo de tiempo que me permite a mí determinar que ese cliente tiene el modelo de suscripción de mi compañía. A partir de la observación, yo puedo determinar cuando una persona cancela el servicio. Yo estoy, por ejemplo, suscrito al periódico y yo un día llamo y digo, no, ya no quiero más el periódico, quiero cancelar. Eso es completamente observable el momento en el que la persona se va. O mi teléfono celular, o el internet de la casa, lo que sea, ¿no? Ese tipo de escenarios hacen parte de los tipos contractuales. Entonces, a partir de ese modelo contractual, pues yo puedo definir cuándo una persona se fue y puedo medir exactamente qué fue lo que pasó. Sin embargo, si yo me mantengo, por ejemplo, en el escenario de las telecomunicaciones, yo en las telecomunicaciones puedo tener una deserción de aquellos que tienen contrato, pero también puedo tener un modelo de deserción de aquellos que no tienen contrato. Pensemos en los usuarios de telefonía móvil en sistema prepagado. Ellos no tienen un contrato conmigo, sino que son consumidores que pueden hacer compra en cualquier momento del tiempo. Y tengo un problema ya, y es que las cancelaciones no son precisamente observables, que es algo que le pasa a muchas organizaciones, principalmente en países como los latinoamericanos, en donde los modelos de suscripción no son algo tan tradicional. Hoy en día los estamos viviendo bastante, pero no es algo tradicional dentro de nuestra cultura. Entonces, yo normalmente lo que hago es que estoy con un cliente en el que yo puedo, o con el que ese cliente puede hacer compras conmigo en cualquier momento del tiempo, y en el que me es un poco más complejo observar o determinar el momento en el que la persona deja de hacer la compra. Imaginémonos un escenario como un café. Yo soy el dueño de un café y entonces mis clientes no compran el café por suscripción, ¿no? Ellos no me dicen a mí, mensualmente envíeme 2 libras de café a la casa. O el cliente no me dice, oiga, todos los días entrégueme un pocillo de café en su local o en su casa. Yo no tengo ese modelo. Yo tengo el modelo en el que el cliente, el día que quiere tomarse un café, viene hasta mi local y se toma un café. O el día que el cliente quiere comprarse una camiseta o quiere comprarse un buzo o una gorra o cualquier cosa, hace una compra. Pero no está ocurriendo en un intervalo de tiempo. Puede ocurrir en cualquier momento del tiempo. Bien. Entonces, ahí es un poco más complejo revisarlo, pero lo podemos revisar. Ahora, tengo 2 tipos de salidas. Tengo salidas voluntarias, que es el caso en el que yo les planteaba en el periódico. Yo llamo al periódico y digo, ya no quiero recibir más la suscripción. Entonces, eso es una salida voluntaria. Y también tengo las salidas involuntarias. Diga, el cupo de la tarjeta de crédito, me quedé sin cupo en la tarjeta de crédito, o me cambiaron el plástico de la tarjeta de crédito y no se pudo renovar mi suscripción. Entonces, debo tener presente cuáles son los tipos de salidas de mis clientes, cómo ellos se están yendo de mi organización, y por ende eso también me va a ayudar a entender cuál es el proceso que voy a seguir con cada uno de ellos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que buscamos entender
al momento de generar un modelo de deserción. Y lo que buscamos entender en muy pocas palabras es la medida o el riesgo futuro de una cancelación. Eso es lo que yo estoy buscando entender. Quiero entender eso. ¿Cuántos me van a cancelar mañana? Esa es la medida. O el riesgo futuro. ¿Cuántos clientes tengo en riesgo de cancelación para el próximo mes? Y es bien importante tener en cuenta esa medida, que es la que nos va a ayudar a nosotros a determinar si esto está funcionando o esto no está funcionando, definitivamente. Ahora, hay una serie de retos importantes que debemos tener en cuenta. Lo primero que tenemos que hacer al interior de cada una de sus organizaciones es definir e identificar con claridad el momento o el evento del desistimiento. Y ahí me gustaría que ustedes internamente hicieran un análisis de sus organizaciones y digan, oiga, ¿cómo sé yo que un cliente desistió? ¿Cómo yo sé que eso acaba de ocurrir? ¿Será que es porque el cliente normalmente hace compras de café cada 3 semanas y vamos en la semana número 4 y el señor no ha vuelto a comprar su café? Entonces lo marco como un desistimiento, posiblemente. ¿O es porque la persona le gusta venir al cine cada cierto tiempo o siempre viene acompañado y esta vez vino solo o esta vez no vino? ¿Cómo sé yo en qué momento tengo un desistimiento? Eso es muy importante y en eso, desde Information Workers, les ayudamos a definir e identificar ese momento. ¿Cómo lo identificamos? Vamos a identificarlo. Entonces yo puedo decir, ok, estos son mis clientes desistidos. En el escenario en el que yo tengo el mundo contractual, es muy sencillo, yo ya les planteaba, yo pues, debería tener esa observación, es fundamental, pero también les ayudamos a identificar si la salida fue voluntaria o fue involuntaria, y es bien importante. En el mundo no contractual, que es donde yo les digo, está la mayoría de organizaciones, también tenemos que definirlo y de alguna forma tenemos que intentar identificar si es voluntario o no es voluntario. Seguramente va a ser muchísimo más difícil, pero podemos lograrlo. Bien, ahora, tenemos que identificar cuál es el desistimiento y además tenemos que definir unas reglas duras. Las reglas duras nos van a decir, oiga, y vamos a poner un ejemplo en el mundo de las telecomunicaciones. Oiga, el cliente que no haga cargas a su celular después de 3 meses, vamos a pasarlo a un cliente en riesgo. Y si no hace carga de ahí a otros 3 meses, lo marco como un cliente desistido. Entonces, miren que debo definir esa regla dura. Y esa regla dura es una regla exacta que me permita a mí, de aquí en adelante, seguir marcando esos desistimientos. Es como yo sé que esa persona desistió. Y debo intentar, como les decía previamente, separar de aquel que lo hizo voluntariamente con el que lo hizo involuntariamente. Debo intentar separarlos. ¿Por qué hago hincapié en la palabra intentar? Porque si yo no estoy en el mundo en el que se dan desistimientos contractuales, pues debo tener presente que a menos que yo llame a la persona, vuelvo al ejemplo del café, y le diga, oiga, ¿y usted por qué no ha vuelto a tomar café? La persona me diga, no, es que a mí ya su café no me gusta, entonces fue voluntario. O me diga, no, es que yo ya no vivo en la ciudad, entonces fue involuntario. Yo debo intentar poder capturar ese dato de alguna forma, aunque podemos vivir sin ese número. Podemos vivir sin ese número. Bien, importante tenerlo presente. Ahora, ¿cuáles son los posibles casos de uso en los que aplicamos los modelos de desistimiento? Uno, yo quiero medir el impacto con el objetivo de entender por qué. ¿Por qué se están yendo? Quiero definir eso, quiero entender ese elemento. ¿Por qué se me están yendo? Vuelvo al ejemplo del café.
se me están yendo porque se están mudando de ciudad, se me están yendo porque cambié mi proveedor de café, se me están yendo porque pues pusieron una cafetería al lado que es muchísimo más rica o muchísimo más barata, dependiendo del perfil de mi cliente. Entonces, ¿qué estoy buscando? Entonces, quiero entender ese por qué para definir iniciativas de retención a largo plazo. ¿Cómo defino una iniciativa de retención? Si mi estrategia es vender barato, de pronto mi estrategia de retención sea, no sé, cada 20 cafés te voy a regalar un café. Esa puede ser mi estrategia de retención a largo plazo. Estoy dando un ejemplo. Bien, ahora, ese es un caso de uso. Otro caso de uso es crear un puntaje de riesgo para cada cliente. Y es, yo estoy continuamente generando los puntajes de riesgo para cada cliente para así luego poder generar estrategias con esos clientes de acuerdo a su riesgo. Si yo estoy generando un puntaje de riesgo, y aquellos que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el primer webcast, donde hablábamos también de las clasificaciones, de las regresiones, yo puedo intentar generar un número o una clase que me diga, este señor es de riesgo alto, medio, bajo. Con los personajes que están en riesgo alto, yo voy a hacer una estrategia, con los de riesgo medio, otra estrategia, y con los de riesgo bajo, otra estrategia. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Yo lo puedo hacer con 3 niveles, 10 niveles, 50 niveles, no importa, 2 niveles. Entonces, yo quiero determinar cuál es el perfil de riesgo de cada uno de mis clientes a partir de un sistema de puntajes. Otro caso de uso es, yo quiero predecir la probabilidad de abandono y etiquetar esos clientes. Miren que es muy similar al caso de uso anterior, pero no es el mismo caso de uso. En el caso de uso anterior, yo voy a trabajar con toda la base de clientes y a todos les voy a entregar un puntaje de riesgo. Con el segundo elemento, yo lo que tengo es una probabilidad de que ese cliente desista dentro de mi compañía. Entonces yo digo, estas personas tienen una probabilidad de desistimiento de el 80%, el 90%, el 70%, y yo defino cómo trabajar sobre esas probabilidades. Entonces, yo no solamente puedo enfocarme en esas probabilidades de desistimiento, sino que además puedo intentar predecir en el tiempo cuándo va a pasar. Oiga, esta persona puede estar desistiendo de su organización en los próximos 2 meses, 3 meses. Volvamos al ejemplo del sistema de telefonía móvil. Yo estoy utilizando mi teléfono y definimos la regla dura que dice a los 3 meses lo marco como cliente de riesgo, a los otros 3 meses lo marco como desistido, para aquellos que no tienen un modelo contractual. Entonces yo puedo decir, oiga, este señor ya pasó los primeros 3 meses, y normalmente aquellos que pasan de cada 100 clientes que pasan los primeros 3 meses, 80 clientes pasan los siguientes 3 y se van. O ya los marco como desistidos. Eso significa que ese señor tiene una probabilidad del 80% de pasar los siguientes 3 meses sin carga. Y además logro determinar cuándo va a pasar. En los siguientes 3 meses, porque acabo de pasar ese umbral. Entonces miren que definimos esa regla dura y puedo comenzar a trabajar sobre la misma. Yo puedo determinar qué voy a hacer. Voy a llamar a la persona o le voy a mandar un mensajito de texto y le voy a decir, oye, recarga 2.000 pesos y te regalo 2.000 más en recargas, porque eso me permite devolver a esa persona al punto cero y me permite mantener la retención de la misma. Estoy nuevamente dando un ejemplo de lo que puede llegar a pasar. Y otra cosa también que podemos hacer es generar estrategias, y aquí yo hago la palabra estrategias, por ejemplo, de descuento o de bonificaciones o estrategias a aquellos clientes que tienen alta probabilidad de deserción. Entonces yo puedo definir eso y son los diferentes casos de uso que uno puede ir planteando dentro de la organización. Ahora, esto tiene una serie de ventajas. Lo primero es, siempre hemos tenido claro que retener un cliente
es muchísimo más económico que adquirir un nuevo cliente. Retener un cliente es mucho más económico que adquirir. Entonces, voy a poner sobre la balanza cuánto me cuesta mantener a este cliente de este lado versus traer un nuevo cliente. Lo segundo es que vamos a lograr un tema importante para muchas organizaciones hoy en día y es la profundidad en el cliente. Eso depende de mi negocio. Si yo vendo tiquetes aéreos, entonces lo que yo quiero lograr es que esa persona pase de ser un consumidor aleatorio de mis tiquetes para convertirse en un consumidor continuo y que no solamente compre los tiquetes para él, sino que compre los tiquetes para su esposa y sus hijos. Eso es profundidad en un escenario como ese. Que no solamente compre tiquetes en clase económica, que compre tiquetes en clase ejecutiva. Estoy logrando ese tipo de cosas. Me permite además tener foco dentro del mercadeo. Porque yo no voy a hacer mercadeo masivo y revisen ustedes, cualquiera de ustedes coja su número, su celular y vayan, miren la bandeja de entrada de mensajes de texto. ¿Cuántos mensajes de texto recibimos al día? Yo hago un cálculo aproximadamente de que aproximadamente recibo entre 15 y 20 mensajes de texto diarios. Promociones, tarjetas de regalo, notificaciones de otras suscripciones, que al final del ejercicio las compañías pagan, pero yo no consumo, porque no hay un foco en el mercado. Y ustedes lo viven. Ustedes, cada uno de ustedes vive eso. Reciben una cantidad de publicidad que no tiene foco. Y al no tener foco, pues es plata que uno está quemando constantemente porque yo no sé a quién dirigir esto. Yo voy a incrementar el market share. Cuando yo tengo unos indicadores de retención en donde al mismo tiempo que yo estoy activando clientes, estoy desactivando clientes, es decir, estoy teniendo una tasa de deserción de básicamente el 50%, por cada cliente que entra uno se me va, otro se me va, perdón. Perdón, casi el 100%, pero por cada cliente que entra otro se va, yo no estoy incrementando mi market share. Yo estoy manteniendo el market share de siempre. Oiga, yo me mantengo. Mi market share es del 3% del mercado nacional y me mantengo en 3, o 10, o 20, o 50, no sé. Ustedes son Coca-Cola, pues tienen un número, Bavaria tienen un número, pero si uno es una compañía no tan grande, pues mi market share de pronto me toca trabajar. Entonces, ¿cómo estoy incrementando mi market share? Cuando yo logro controlar mi deserción, incremento de forma automática el market share de mi compañía. Porque estoy reteniendo clientes y además atrayendo nuevos. Estoy atrayendo nuevos clientes. Entonces, el market share se va a crecer. Y además me sirve para mis estrategias de fidelización. La fidelización se volvió un tema de decoración dentro de muchas compañías. Y ustedes seguramente lo viven. Analicen cuántos de ustedes acumulan puntos y cuántos de ustedes vuelven al mismo lugar por los puntos. Hagan un ejercicio en sus compañías. Manden una encuesta a los compañeros de trabajo. Oiga, ¿cuántos de ustedes acumulan puntos? Pero ¿cuántos de ustedes vuelven al mismo lugar por los puntos específicamente? O vuelven al mismo lugar porque me gusta la atención. O vuelven al mismo lugar porque encuentro el producto que necesito. Los sistemas de puntos se volvieron un paisaje. Buscaba la palabra paisaje. Se volvieron parte del paisaje. Entonces, ya no son realmente una estrategia de fidelización. Son, nuevamente, no son un mercadeo con foco. Entonces, lo que estoy haciendo es quemando dinero. Porque estoy dejando un dinero ahí que la gente nunca va a consumir, pero que no tampoco me dice realmente qué es lo que la gente está esperando o no me permite tener estrategias de fidelización alrededor de todo esto. Además, con todo el tema de la seguridad de los datos, yo personalmente conozco muchísimas personas que no acumulan puntos en ningún lugar y no lo acumulan porque no quieren
hacer parte de esos procesos de análisis de datos. Entonces, debo tener en cuenta cómo voy a hacer mi estrategia. Entonces, tengo unas ventajas que voy a lograr analizando ese tipo de cosas. Ahora, ¿por dónde arrancamos a hacer un proyecto para el análisis de la deserción de mi compañía y para poder predecir la deserción dentro de mi compañía? Lo primero que tenemos que hacer, y esto lo pueden hacer ustedes solos en sus compañías o si quieren o si requieren de nuestro apoyo con todo gusto, primero, entender el caso de uso. Quiero entender el caso de uso para mi compañía. Yo lo que quiero es generar ese perfil de riesgo para cada persona o yo quiero generar la probabilidad de que la persona desista o yo quiero entender por qué se me están yendo los clientes. Yo quiero entender eso primero. Entonces yo tengo que entender cuál es mi caso de uso para comenzar a enfocar nuevamente, así como el mercadeo, tengo que enfocar mis esfuerzos en todo esto. Lo segundo que debo hacer es identificar a los involucrados. Y es que muchas veces cuando se hacen proyectos de analítica avanzada o analítica predictiva, no tenemos claros a esas personas involucradas. Entonces no sé quién va a usar la salida del modelo. Entonces yo digo, no, pues yo tengo un modelo que dice cuál es la probabilidad de churn o la probabilidad de deserción de cada uno de mis clientes, pero ¿y a quién le entrego eso? No, es para saber. Para saber, si yo solamente lo necesito para saber, me voy a gastar una plata de forma innecesaria. Pero si yo lo que voy a hacer es que voy a entregarle esa salida del modelo a cada uno de los vendedores o se lo voy a entregar al área de mercadeo para que enfoquen sus esfuerzos, yo ya sé qué va a pasar con el modelo. Y lo tercero que debemos buscar son las métricas de optimización. Y esto es fundamental porque algo que puede pasar es que ustedes hagan una inversión en recuperar clientes que no vale la pena recuperar. Hay clientes que no vale la pena recuperar y eso es una discusión bastante importante con las áreas de mercadeo y las áreas de ventas dentro de las compañías, pero yo debo poder llegar a determinar cuál es el valor potencial de ese cliente versus la inversión que yo voy a hacer para intentar retenerlo. Vamos a poner un ejemplo. Si yo soy la persona que toma el café en la cafetería que planteábamos al principio y yo me tomo un café cada mes y siempre me mantengo ahí y es un café que cuesta, vamos a pensar que el café cuesta 2.000 pesos y ese café cuesta 2.000 pesos y cada mes yo consumo 2.000 pesos en el lugar y un mes dejé de consumir y el modelo dijo, oiga, John va a dejar de consumir, hagamos estrategias de mercadeo para atraerlo y yo voy a decirle a John, oiga, le voy a regalar un bono de 5.000 pesos para que venga y se tome un café con una almojábana en la cafetería. ¿Cuánto me estoy gastando y en cuánto tiempo voy a recuperar esos 5.000 pesos que le di a esta persona? ¿Cuánto tiempo me va a tomar recuperar esos 5.000 pesos? Entonces yo debo tomar la decisión de utilizar no solo las métricas de qué tan bueno me está dando el modelo, sino además cuánto me está costando retener el cliente. Mi producto es un producto de suficiente valor económico o me dan la rentabilidad como para decir, sí, voy a invertir en un modelo de retención o no voy a invertir en un modelo de retención. O yo puedo definir métricas que me digan, yo solamente puedo por cada cliente gastarme hasta el 10% del total de sus compras en los últimos 6 meses. Voy a poner un número. Eso hay que definirlo. ¿Cuáles son esas métricas que me van a ayudar a determinar cómo puedo optimizar mi modelo? O por otro lado, yo quiero reducir, por ejemplo, el número de falsos positivos. Y los falsos positivos son, yo le voy a decir a usted que de sus 1.000 clientes, 100 van a desertar y usted se va a un call center y dice, vamos a llamar a la gente para que no deserte. Pero resulta que de esos 100, 20 eran realmente los que iban a desertar. Entonces usted dice, venga, yo hice un esfuerzo en 100 clientes para recuperar 20.
Puede que para muchos eso sea muy bueno, puede que para otros eso sea muy malo. Debemos definir esa métrica y debe tratarse de un balance. A medida que yo voy reduciendo el número de falsos positivos, también voy aumentando el número de falsos negativos. Entonces debo tener un balance, ¿no? Porque puede que se me esté escapando gente o se me estén yendo clientes en los que me interesa muchísimo mantener un esquema de retención. Esos 3 puntos hay que definirlos, esos 3 puntos son por donde vamos a arrancar. Lo que también debemos hacer, y como se los mencionaba ahora, es definir qué es la retención para mi organización. Debemos definirlo. Si ustedes no lo tienen claro, búsquennos, nosotros podemos apoyarlos en ese proceso, podemos apoyarlos en este proceso de por dónde vamos a arrancar. Oiga, ayúdenos a entender nuestro caso de uso, ayúdenos a identificar las métricas de optimización. No los podemos ayudar con tanta diligencia en identificar a las personas involucradas, podemos darles sugerencias, pero también estos trabajos son trabajos conjuntos con las organizaciones, en donde ustedes también van a conocer a la gente dentro de su compañía que va a estar involucrado en todo este proceso. Los invito a que comiencen a trabajar en este tipo de modelos. Se conocen como modelos de clasificación en muchos casos, o también podemos utilizar modelos de regresión dependiendo de cómo vayamos a avanzar. Recuerden lo que les contaba. Vamos a mirar no solamente cuántos puedo recuperar, sino cuánto me cuesta recuperarlos, cuánto dinero me está trayendo cada cliente para saber si vale la pena o no vale la pena. Es un tema bien interesante, de mucho dolor para muchísimas organizaciones. Les va a ayudar a ustedes a tomar decisiones frente a lo que pueden hacer con sus clientes directamente, nombrándolos y sabiendo qué debo hacer con cada uno de ellos.